Continuamos hablando sobre la conclusión de las religiones estudiadas hasta ahora. Hablemos de prevención contra la interpretación demasiado simplista de las raíces terrenales de la religión. Claro que no debe darse una interpretación simplista al problema de las raíces terrenales de las creencias religiosas, pues ellas no siempre están a la vista. No toda idea religiosa, tomada en particular, ni todo rito religioso pueden ser deducidos de alguna práctica material. En la mayoría de los casos se trata de un problema mucho más complejo. No hay que olvidar la relativa autonomía de toda ideología, inclusive de la religiosa. Las ideas religiosas, una vez surgidas, son por lo general muy persistentes y se conservan aún cuando cambian las circunstancias que las dieron origen. Se modifican por imperio de nuevas circunstancias y ejercen influencia unas sobre otras, a menudo se mezclan, se contaminan y se transforman en conceptos más complejos. Lo mismo ocurre con los ritos y los cultos. Pero este proceso no es independiente ni espontáneo, está determinado por todo el mecanismo del desarrollo de la sociedad misma, por circunstancias históricas concretas. En cuanto a las distintas etapas de ese proceso, si las tomamos por separado, son muy difíciles y a menudo hasta imposible de explicar dentro de las condiciones materiales del medio social en que se observan. Para avalar lo dicho, son suficientes 2 o 3 ejemplos. Los tomaremos de religiones originarias del cercano Oriente. ¿Cuál es el origen del bautismo cristiano con agua? Puede decirse que es la fe en la fuerza purificadora de ese elemento que limpiaría al bautizado del pecado original. Se fundamenta en una propiedad verdadera del agua, lavar la suciedad. Pero nosotros no podemos quedar satisfechos con esta explicación, aunque solo sea por el mero hecho de que dicha propiedad es archiconocida. Sin embargo, solo en la religión cristiana el ritual de admisión de un nuevo miembro de la comunidad tomó la forma de baño o de abluciones con agua. Por tanto, hay que hallar la fuente directa de donde emana este rito. Las primitivas comunidades cristianas lo adoptaron de la secta de los mandeos del cercano Oriente, del mismo modo que lo hicieron con todos los ritos restantes de unos u otros de sus predecesores. Entre los mandeos, la veneración del agua como principio de pureza se remonta evidentemente al antiguo culto babilónico de Ea, dios de las aguas. De manera que solo a través de una larga cadena de relaciones históricas se llega a las raíces originales de tal rito. Otro ejemplo. La costumbre judaísta y musulmana de la circuncisión de los niños, que cumple la misma función, es signo de admisión en la comunidad religiosa. Más de una vez se hizo el intento de explicar el origen de esta costumbre con consideraciones racionales. El corte del extremo de la membrana cumpliría cierto papel higiénico, y otras absurdas. Solo es posible comprender el origen del rito de la circuncisión si se considera su difusión entre otros pueblos más atrasados. Entre ellos se practica hoy todavía, pero no en los recién nacidos ni en niños de 7 años, sino en los adolescentes que entran en la edad viril y cumplen un papel real y evidente, aunque de forma excesivamente cruel. El de hacer física y temporalmente imposible violar la prohibición sexual impuesta a los que no han alcanzado la madurez. Por consiguiente, también en este caso, las verdaderas raíces del rito judeo-árabe se remontan al lejano pasado de esos pueblos. Un tercer ejemplo, el dogma cristiano de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Podría decirse que este dogma nació del deseo consciente, o no, de mostrar a todos que el Salvador no fue un hombre común, que no nació como todos. Por supuesto que no es así, ya que creencias análogas sobre el nacimiento sobrenatural de distintas personalidades célebres son conocidas entre muchos pueblos, si no entre todos, desde los antiguos egipcios y romanos hasta los chinos e indios. Pero todos estos ejemplos no explican de dónde apareció la fe en la posibilidad del embarazo de la mujer sin participación del varón. Y es totalmente imposible comprender sus raíces sin saber que ella tiene origen, según antecedentes etnográficos en la lejana antigüedad, en la época del matrimonio por grupos, cuando, en general, el papel del varón en el nacimiento del niño era desconocido o se comprendía de manera muy confusa. Primitivamente se creyó en una forma de encarnación totémica. De todo lo dicho, resulta evidente que no siempre es fácil localizar las raíces de los distintos conceptos y ritos religiosos.
Y a menudo es totalmente imposible lograrlo, pero no porque esas raíces no existan, sino porque suelen estar ocultas en un remotísimo pasado histórico. Con frecuencia, la simple falta de datos reales o la deficiencia y poca seguridad de la información existente nos impiden hallar las fuentes de distintas creencias, dogmas y ritos. En estos casos, estamos obligados a conformarnos con suposiciones, sin presentarlas en ningún caso como verdaderas establecidas, o inclusive dejamos simplemente el problema planteado. Así, por ejemplo, tomando en un caso, entre los muchos que hay, sería difícil explicar en el estado actual de nuestros conocimientos por qué los pueblos del oriente de Asia, chinos, mongoles, manchúes y otros, veneraban desde antiguo el cielo como divinidad superior y en cambio los japoneses rindieron culto al sol. En este caso, y en muchos otros similares, nuestro desconocimiento no significa que no existieran causas para ello. El problema radica en que nuestros actuales conocimientos de los hechos son insuficientes. Podemos decir al respecto que el historiador de la religión tiene ante sí una enorme cantidad de trabajo. Hablemos de la influencia de la religión sobre la vida social. Veamos otro aspecto del problema: la influencia de la religión en los distintos aspectos de la vida del hombre, inclusive en sus bases materiales. Esta es indiscutiblemente grande, pero siempre derivada, secundaria, no la fundamental. En la ciencia burguesa es posible hallar muchos intentos de explicar los fenómenos más diversos de la vida social y material de los hombres, atribuyéndolos a la influencia de la religión. También se dedujo que el arte debía su origen a ideas mágico-religiosas, Kuhn, así como las normas familiares y matrimoniales, Fustel de Coulanges, el Estado, Fraser, la técnica primitiva, Preuss, el uso de ropas, Gerswald, y casi también el idioma, Marr. Pero estas teorías fantásticas quizá no tengan ya partidarios. Solo las costumbres funerarias son explicadas todavía por muchos como producto de conceptos mágico-religiosos, aunque es poco probable que ello sea más verosímil que lo que se afirma respecto del origen de las costumbres matrimoniales o del poder estatal. Pero si bien no podemos considerar las creencias mágicas y religiosas como causas del surgimiento de determinadas instituciones sociales, tampoco podemos negar su influencia sobre estas. Por eso, el segundo y no menos importante de los objetivos que tiene ante sí todo estudio serio de la religión es investigar de qué manera ésta ha influido y sigue influyendo sobre el arte, los conocimientos, la moral, el derecho, la vida social, la economía, la política. Si bien, en este aspecto, queda todavía mucho por investigar, estamos ya en condiciones de formular algunas generalizaciones basadas en el material documental precedente. Hablemos de la religión y el arte. Tomemos, por ejemplo, la influencia de la religión en el campo de la creación artística. Ella puede apreciarse con nitidez en todas las etapas del desarrollo histórico, desde la pintura rupestre del Paleolítico superior hasta los cuadros actuales de motivos eclesiásticos. ¿Significa esto que el arte nació sobre una base religiosa? Por supuesto que no. ¿En qué grado y en qué casos los artistas han inspirado en sentimientos e ideas religiosos? Es algo que toca investigar a los estudiosos del arte. Pero lo que se sabe contraría por el momento la opinión que considera útil y positiva dicha influencia de la religión. Más bien a la inversa, los conceptos religiosos coartan la fantasía artística. Los dogmas domeñan la libre inspiración. Será suficiente recordar algunos ejemplos. En las cavernas del Paleolítico superior existen representaciones magníficas y realistas de animales, carentes del elemento mágico religioso, junto a figuras monstruosas e imponentes de seres fantásticos que expresan algunos conceptos religiosos de posible origen totémico. Entre los australianos contemporáneos, tales representaciones realistas de animales contrastan con los primitivos símbolos y figuras totémicos carentes de todo valor artístico. En el arte egipcio, el verdadero estilo artístico se encuentra solo en las obras que no están vinculadas con el canon religioso ritual, la estatuilla del escriba, por ejemplo. El arte griego se fue desarrollando y perfeccionando a medida que se liberó de la tradición religiosa. Lo mismo vemos en el arte europeo de la época del Renacimiento, donde los temas religiosos quedan solo como forma y motivo para plasmar ideas desprovistas de todo contenido religioso.
Rafael, Tiziano, Miguel Ángel. Igual ocurre con la música europea, en la actual los temas religiosos, Bach, el Requiem de Mozart y otros, y solo encubren sentimientos e ideas humanas. Sin embargo, el propio hecho de que en el transcurso de muchos siglos los artistas, arquitectos, músicos y poetas crearan sus obras sobre temas religiosos y los servidores de la Iglesia se sirvieran de ellas para producir más fuerte impresión en los creyentes y para atraerlos con la música majestuosa del servicio divino, con las magníficas estatuas y cuadros de los santos, con la arquitectura de los templos góticos, bizantinos y otros. Ese hecho en sí testimonia el poder de la ideología religiosa y de la organización eclesiástica que la representa. Es verdad que a la Iglesia le resulta cada vez más difícil obligar al arte que sirva a sus fines. En la última década, incluso en los países capitalistas, la creación de la música, de la pintura y de la poesía religiosa ha cesado. Hablemos de religión, moral y derecho. Respecto a los vínculos que unen a la religión con la moral y el derecho, queda mucho por investigar. Según opinan los defensores de la religión, es esta la base de toda moral, opinión que es compartida también por algunos escritores librepensadores. Existe también el criterio opuesto de que la religión se vinculó con la moral solo en las últimas etapas del desarrollo histórico, mientras que al principio no tuvo con ella relación alguna. Plejano. Ambas opiniones son erróneas. Las fuentes de la moral humana no radican en la religión, sino en las condiciones reales de la vida del hombre como animal social. Ya en la época de las comunidades tribales, las creencias religiosas fueron las llamadas a consolidar las normas morales, dándoles sensación sobrenatural. Recordemos el sistema del tabú, las prohibiciones o las prácticas de iniciación de los jóvenes cuando se les inculcan las normas morales, las que son respaldadas por la autoridad de los antepasados o del espíritu patrono de la iniciación y más tarde también por la autoridad del dios de la tribu. En la sociedad de clases, la moral y el derecho, que responden a los intereses de la clase dirigente, reciben la misma sanción religiosa. Pero aquí las interrelaciones entre la moral y la religión son cada vez más complejas. Por ejemplo, en la India, China y Japón, el sometimiento de las clases inferiores y dependientes era siempre consagrada por la doctrina religiosa. Igual ocurría a menudo en los antiguos estados del cercano oriente. Por el contrario, el antiguo esclavo servía a su amo obedeciendo a la fuerza bruta y no en nombre de mandamientos religiosos. Solo el cristianismo elevó la obediencia del esclavo a su amo a la categoría de deber religioso de mandamiento divino. En la Edad Media, esa misma preconización cristiana de sumisión y obediencia al poder de los pudientes era acompañada de abierta violencia, mientras que las clases superiores muchas veces demostraban su abierto desprecio por los mandamientos de la Iglesia. Como consecuencia de ello, la protesta espontánea de las masas oprimidas tomó a su vez formas de exigencia por restablecer la justicia divina, por llevar a la práctica los mandamientos de Dios. También en los estados burgueses de nuestra época, por regla general, se hermanan la violencia directa y las bases ideológicas religiosas, que fundamentan esa violencia. Como decía Lenin, la función del verdugo y la función del pope son igualmente indispensables para el régimen capitalista explotador. Por supuesto que lo dicho no agota ni mucho menos los complejos vínculos existentes entre la moral y la religión, entre el derecho y la religión. Ello afecta no solo las interrelaciones de clase, sino también la esfera de las relaciones personales, familiares y otras, donde hasta la fecha las normas morales se apoyan en los conceptos religiosos de pecado, de voluntad divina, de castigo de Dios, de bendición de Dios.